Bueno, vamos a ver el último tema de la unidad, que son las operaciones combinadas con polinomios. Para resolver operaciones combinadas entre polinomios, se debe tener en cuenta los mismos procedimientos y propiedades que cuando se opera con números reales. O sea, quiere decir cuando hacemos cálculo combinado con números. Es decir, por ejemplo, separar en términos, respetar la jerarquía de las operaciones, usar propiedad distributiva, etc. Bueno, vamos a ver tres ejemplos. Bueno, el ejemplo número 1. Dado los polinomios p de x igual a x al cubo menos 125, q de x igual a x al cuadrado más 5x más 25 y r de x igual a x al cuadrado más 3x menos 1, calcular p de x dividido a q de x menos 2 por r de x. Bien, lo que nos conviene siempre hacer primero es reescribir la expresión que nos dan. A veces ya no las van a dar, escrita como corresponde, y otras veces nosotros la vamos a tener que escribir. O sea que lo primero que hacemos es eso justamente, escribir el p de x, que en este caso es x al cubo menos 125. Conveniente escribirlo siempre entre paréntesis a los polinomios. X al cubo menos 125 dividido a q de x, que q de x es x al cuadrado más 5x más 25. Y después me dice menos 2 por lo que vale r de x, que r de x es todo esto que tengo acá, así que también lo escribo entre paréntesis. X al cuadrado más 3x menos 1. Bien, como dijimos anteriormente, se hace igual que si tuviésemos un cálculo combinado con números reales. Entonces, lo primero que hago es separar en términos. Este va a ser un término y este va a ser otro. Y me tengo que fijar qué tengo que hacer en cada uno de los términos. En el primer término tengo una división. Como mi divisor es de grado 2, entonces me tengo que hacer la división algorítmica. En este tipo de casos siempre es conveniente hacer un cálculo auxiliar a un costado, ¿sí? Entonces vamos a hacer acá el cálculo auxiliar, donde vamos a hacer esta división. Recordemos que para dividir, ¿qué tenemos que hacer? Completar el polinomio que nos están dando, tanto dividendo como divisor. Entonces me va a quedar x al cubo más 0x al cuadrado más 0x menos 125 dividido a x al cuadrado más 5x más 25. Bueno, como hacíamos antes, nos tenemos que fijar el primero con el primero, hacer la división. X al cubo dividido a x al cuadrado me queda x de resultado. Y ahora empezamos a hacer la multiplicación. X al cubo más 5x al cuadrado más 25x. Y ahora, cuando toca hacer la resta, cambio los signos, que les voy a poner en otro color. Este me va a quedar en menos, este me va a quedar en menos, y este me va a quedar en menos. Entonces, el primer término se me cancela, me queda menos 5x al cuadrado, menos 25x, y bajo el menos 125. Vuelvo a hacer exactamente lo mismo. El menos 5x al cuadrado dividido al x al cuadrado, que me va a quedar menos 5. Y hago la multiplicación. Menos 5x al cuadrado menos 25x menos 125. Y ahora cambio los signos. Este me va a quedar más, más, más. Entonces, si nos fijamos, se va a cancelar este también se cancela, y este también se cancela. Tengamos en cuenta que cuando hagamos divisiones, tanto las algorítmicas, que son las de este estilo, como las de Ruffini, siempre que estemos trabajando dentro de un cálculo combinado, a mí me tiene que dar exacta. ¿Qué significa que me dé exacta? Que no me tiene que quedar resto, ¿sí? Solamente me tiene que dar el cociente. Entonces, ¿qué puedo decir? Que toda esta división en realidad me quedó x menos 5. Ya en esta parte no es necesario poner paréntesis, porque yo los paréntesis los pongo para ver qué polinomio divide a quién o cómo tendría que hacer las cuentas. Bueno, vamos al segundo término. En el segundo término tengo un 2 multiplicando a todo el paréntesis.
Entonces en este caso lo que toca hacer es aplicar propiedad distributiva. Acá no es necesario hacer un cálculo auxiliar, ¿sí? Los cálculos auxiliares lo hago más que nada cuando yo sé que tengo que hacer cuentas muy largas y que no me conviene poniendo todo acá abajo. Entonces lo hago a un costado. En este caso no es necesario. Como tengo un menos 2, recuerden que voy a aplicar también regla de los signos. Me va a quedar menos por más, menos. Lo voy a poner acá. 2 por x al cuadrado, 2x al cuadrado. Menos con más, menos. 2 por 3x me queda 6x. Menos con menos me queda más, 2 por 1, 2. Bueno, y ahora que ya tengo casi finalizado el ejercicio es reducirlo. Entonces, recordemos que reducir es juntar lo que sea exactamente igual. Por un lado tengo las x, que las puedo juntar, y por otro lado tengo los números solos, este con este. Y me va a quedar solito el menos 2x al cuadrado. Entonces, el resultado final va a ser menos 2x al cuadrado. Ahora, x menos 6x me va a quedar menos 5x. Y por último, menos 5 más 2 me queda menos 3. Y este sería el resultado del cálculo combinado del primer ejemplo. Bueno, vamos con el ejemplo 2. Dado p de x igual a x más 2, q de x igual a x menos 3 y r de x igual a x al cuadrado menos 2x más 1, calcular p de x por q de x menos r de x. Entonces, como dijimos anteriormente, reescribimos la expresión utilizando los polinomios, poniéndolos siempre entre paréntesis. Me va a quedar x más 2, porque esto es lo que vale p de x, por q de x, que es x menos 3, menos r de x, que es x al cuadrado menos 2x más 1. Es importantísimo esto de poner los paréntesis porque, por ejemplo, en este caso que yo tengo un menos, a mí me va a cambiar todos los signos. Si yo tuviese un más, no es necesario ponerlo, pero siempre más vale prevenir. Siempre pongan los paréntesis. Bien, ahora lo que tenemos que hacer, como dijimos hoy, separamos en términos. Este va a ser un término y este va a ser otro, ¿sí? En el primer término se nota que tengo que hacer una multiplicación. Entonces me conviene hacer un cálculo auxiliar a un costado. Recuerden que la multiplicación la pueden hacer tanto por distributiva, porque acá son poquitos términos en cierto modo, o escalonando como hacíamos antes. Yo lo voy a hacer escalonando. Me va a quedar x más 2 por x más 3. Menos 3. Entonces, voy a hacer menos 3 por 2, me va a quedar menos 6. Recuerden que aplican la regla de los signos. Menos 3 por x, me queda menos 3x. Dejo un lugar. X por 2, me queda 2x, que va a ser positivo. Y x por x, me queda x al cuadrado. Y ahora recuerden que sumo. Menos 6 baja directo. Tengo menos 3 más 2, me va a quedar menos x. Me quedaría menos 1x, que es lo mismo que decir menos x. Y este x al cuadrado que baja directo. Bien, entonces ahora lo ubico al resultado acá abajo. X al cuadrado menos x menos 6. Bien, ya tengo listo el primer término. Ahora en el segundo término, acá aplico la distributiva del menos. O sea, sería en realidad cambiar los signos y sacar los paréntesis. Me va a quedar menos x al cuadrado más 2x menos 1. Y bueno, y ahora como hicimos hoy, juntamos lo que podamos juntar. Voy a juntar el x al cuadrado con el menos x al cuadrado, el menos x con el 2x y por último los números que están solos con los números que están solos, o sea, estos. Y hago las cuentas. X al cuadrado menos x al cuadrado se van a cancelar, ¿sí? Me va a quedar 0x al cuadrado, que es lo mismo que decir 0. Entonces directamente ni lo escribo, los cancelo. Ahora, menos x, o sea, menos 1x más 2x, me van a quedar 1x, ¿sí? Entonces, 1x que tranquilamente lo puedo escribir en el 1. Y por último,
menos 6 menos 1 me queda menos 7. Entonces el resultado del cálculo combinado sería 1x menos 7. Bueno, vamos a ver el último ejemplo, el ejemplo 3. Dados p de x igual a x al cubo menos 2x al cuadrado más x más 4 y q de x igual a x más 1, calcular p de x dividido q de x menos q de x al cuadrado. Entonces, reescribimos la expresión, nos va a quedar x al cubo menos 2x al cuadrado más x más 4, recuerden entre paréntesis, dividido q de x, que es x más 1. Menos, acá yo le puse corchete porque ya esto ya tiene paréntesis, pero yo acá cuando lo escribo como un polinomio, directamente puedo usar paréntesis. X más 1 al cuadrado. Bien, si nos fijamos, en el primero tengo una división por un binomio que está normalizado, o sea que tiene coeficiente principal 1, ¿sí? Entonces, en este tipo de casos, yo lo que puedo utilizar es la regla de Ruffini. Entonces vamos a hacer el cálculo auxiliar a un costado. Recuerden que para utilizar la regla de Ruffini, anotamos los coeficientes del polinomio que voy a dividir, que en este caso es p de x. Entonces me va a quedar 1 menos 2, 1 y 4. Y acá vamos a ubicar la raíz, o sea, el número que va a suplantar a la. Recuerden que este siempre va con el signo contrario como yo lo veo. Si acá es x más 1, acá voy a poner menos 1. Y entonces empezamos a hacer las cuentas. Recuerden que el 1 baja directo, entonces me va a quedar 1 acá. 1 por menos 1 me queda menos 1. Menos 2, menos 1, menos 3. Menos 3 por menos 1 me va a quedar 3. Que 3 más 1, 4. 4 por menos 1 me queda menos 4. 4 menos 4, 0. Fíjense que la división es exacta porque el resto a mí me dio 0. Entonces a esto lo reescribo como polinomio. Va a ser x al cuadrado menos 3x más 4. Recuerden que yo siempre le bajo un grado desde el polinomio original. El polinomio original era x al cubo, entonces le voy a bajar un grado. Entonces, acá me he olvidado de separar en términos. Este es el primer término y este es el segundo. Ahí está. Entonces, en el primer término a mí me queda la división resuelta como x al cuadrado menos 3x más 4. Bien, en el segundo término, si yo me fijo, tengo un binomio al cuadrado, así que tengo que utilizar la fórmula del binomio al cuadrado, que era a más b al cuadrado es igual al a al cuadrado más 2 veces a por b más b al cuadrado. Entonces, ¿quién va a ser mi a? Va a ser la x. ¿Quién va a ser mi b? Va a ser el 1. No puedo aplicar la distributiva del menos porque está primero teniendo el cuadrado en el binomio, ¿sí? Por jerarquía de operaciones, primero se hace el cuadrado, después voy a tener que hacer la distributiva del menos. Entonces, sabiendo que la es x, me va a quedar x al cuadrado más 2 por x por 1 más 1 al cuadrado. Entonces, recordemos que esto se puede separar en términos. Me va a quedar x al cuadrado queda igual 2 por 1, 2, entonces me va a quedar más 2x. Y por último, 1 al cuadrado va a ser 1, más 1. Bien, entonces este va a ser el resultado de mi binomio al cuadrado. Menos, y entre paréntesis voy a poner resultado, porque yo lo único que hice acá fue resolver el cuadrado del binomio, nada más. Entonces el resultado sí o sí lo tengo que poner entre paréntesis. Me va a quedar menos x al cuadrado más 2x más 1. Y ahora en el próximo paso ya tendría que empezar a resolver esto. Ya no tengo que hacer ningún tipo de cálculo auxiliar.
Entonces, a esto lo bajo exactamente igual. Me va a quedar x al cuadrado menos 3x más 4. Y distribuyo el menos. Que recuerden que es más que nada para cambiar los signos. Menos x al cuadrado menos 2x menos 1. Y bueno, y ahora junto lo que voy a poder juntar. Las x al cuadrado entre sí. El 3x con el menos 3x con el menos 2x. Y por último, los números que no tienen x, en este caso son 4 y menos 1. Entonces, haciendo las cuentas, me va a quedar x al cuadrado menos x al cuadrado me quedarían en 0, se van a cancelar. Esto se cancela. Menos 3x menos 2x me va a quedar menos 5x. 4 menos 1 me queda en 3 positivo. Entonces el resultado de este cálculo combinado es menos 5x más 3. Bueno, tengan en cuenta que siempre es necesario separar el término, poner paréntesis a los polinomios, así nos guiamos mejor, y que cuando ustedes vean o encuentren cuentas que saben que son largas, hacer un cálculo auxiliar, ¿sí?, al costado en la hoja, ¿sí? Así después les queda más prolijito y además no les ocupa tanto lugar con respecto a lo que sería el cálculo del ejercicio.